El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande, detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto. Se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos. El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Scortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de $400 mil millones al año. La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio.
Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo, debajo de las líneas de contorno. Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá, penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable. Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y con algo de suerte habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece. Por suerte, con toda esta nueva antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. Algo inusual ha estado ocurriendo en el desierto del Sáhara. En regiones que antes eran totalmente áridas, los científicos detectan ahora rastros de agua. Imágenes satelitales muestran brotes de vegetación extendiéndose por zonas que antes eran pura arena. En algunos lugares se forman lagos estacionales tras las lluvias. Y en ciertas regiones, el agua subterránea incluso empieza a reaparecer cerca de la superficie. Esto plantea una pregunta sorprendente. ¿Está el desierto del Sáhara empezando a volverse verde de nuevo? Al principio, esa idea suena poco probable. El Sáhara es el desierto cálido más grande de la Tierra, con unos 9 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Estados Unidos. Se extiende por el norte de África e incluye algunos de los lugares más secos del planeta. En muchas zonas llueve menos de 25 milímetros al año y algunas regiones pasan años sin una sola lluvia importante. Pero a pesar de estas condiciones extremas, el Sáhara no siempre ha sido un desierto. Hace miles de años, gran parte de esta región se veía completamente diferente. Durante el llamado periodo húmedo africano, que duró de hace 11.000 a 5.000 años, el Sáhara estaba cubierto de praderas, ríos y grandes lagos. Fósiles demuestran que animales como hipopótamos, cocodrilos e incluso humanos primitivos vivían en zonas que hoy son totalmente áridas. Entonces, ¿qué cambió? El factor principal son los ciclos orbitales de la Tierra. Pequeñas variaciones en la inclinación y el bamboleo del planeta afectan cómo se distribuye la luz solar en las distintas regiones. Hace unos 5.000 años, estos cambios debilitaron el sistema de monzones africanos, reduciendo las lluvias en el norte de África. Con el tiempo, la vegetación murió, el suelo se secó y el Sáhara se convirtió en el desierto que conocemos hoy. Pero el sistema climático que creó el Sáhara no es algo inamovible. Y en décadas recientes, los científicos han empezado a observar señales de cambio.
Datos satelitales de los últimos 30 a 40 años muestran que partes del Sáhara, sobre todo al sur en el Sahel, han tenido más lluvias. En algunas zonas la lluvia subió del 10 al 30% comparado con las graves sequías de los años 70 y 80. Este aumento de las lluvias ha tenido efectos visibles. La vegetación se ha extendido por partes del Sahel, con pastos y arbustos volviendo a zonas que antes estaban yermas. Investigadores que usan imágenes satelitales han rastreado una tendencia de reverdecimiento en gran parte del norte de África. En algunos casos, se han formado lagos temporales en cuencas bajas del desierto tras fuertes lluvias. Estos lagos pueden durar solo semanas o meses, pero indican que el agua es más accesible en regiones que antes eran extremadamente áridas. Otro factor importante es el agua subterránea. Bajo el Sáhara yace una de las mayores reservas de agua subterránea del mundo, el sistema acuífero de arenisca de Nubia. Este acuífero contiene vastas cantidades de agua fósil acumulada hace miles de años, cuando la región era mucho más húmeda. En ciertas áreas, cambios en las lluvias y el suelo pueden permitir que parte de esta agua subterránea suba a la superficie. Aunque esto no significa que se cree agua nueva, puede hacer que la existente sea más accesible en regiones localizadas. Sin embargo, la situación es compleja. No todas las partes del Sáhara se están volviendo más verdes. Mientras unas áreas muestran más lluvias, otras siguen muy secas o incluso sufren temperaturas y tasas de evaporación más altas. Modelos climáticos sugieren que el calentamiento global podría intensificar los patrones climáticos, causando lluvias torrenciales y sequías largas. Esto significa que el Sáhara no se está volviendo verde de manera uniforme. En cambio, se está volviendo más variable. Algunas regiones verán más vegetación y agua estacional, mientras otras seguirán enfrentando condiciones desérticas. También hay evidencia de que la actividad humana influye en estos cambios. La gestión de tierras, agricultura y reforestación en partes del Sahel han ayudado a estabilizar suelos y al crecimiento vegetal. Proyectos como la Gran Muralla Verde buscan restaurar tierras degradadas en África plantando árboles y mejorando el uso del suelo. Estos esfuerzos pueden mejorar la recuperación natural de la vegetación, sobre todo si se combinan con más lluvias. Pero los científicos son cautelosos al hacer predicciones a largo plazo. El período húmedo africano se desarrolló durante miles de años debido a cambios graduales en la órbita terrestre. Los cambios actuales en el Sáhara ocurren en plazos mucho más cortos y dependen de la variabilidad natural y del cambio climático humano. Algunos modelos climáticos sugieren que partes del norte de África podrían tener más lluvias en el futuro. Otros predicen que las condiciones desérticas se expandirán debido al aumento de las temperaturas. En este punto, ambas tendencias son posibles, dependiendo de cómo evolucionen los sistemas climáticos globales. Lo que está claro es que el Sáhara es más dinámico de lo que parece. Incluso el desierto más grande de la Tierra no es estático. Responde a cambios en el clima, la circulación atmosférica y las condiciones ambientales. Hoy, en ciertas regiones, los pastos vuelven, el agua se estanca brevemente y los ecosistemas reaparecen donde antes no había nada. Estos cambios son pequeños comparados con la inmensidad del desierto, pero son medibles y son reales. La idea de un Sáhara verde puede sonar a algo del pasado remoto, pero la evidencia muestra que con las condiciones adecuadas, el paisaje puede volver a cambiar. Por ahora, los científicos siguen monitoreando patrones de lluvia, crecimiento de vegetación y sistemas de agua subterránea en todo el norte de África. Porque incluso en uno de los lugares más áridos de la Tierra, el entorno sigue evolucionando. El desierto del Sahara parece un mar dorado visto desde arriba. Vemos dunas interminables, muchos oasis azules y verdes, y una enorme mancha negra que cubre un área de casi 44.000 kilómetros cuadrados. Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Es un territorio bastante gigantesco, pero ¿por qué casi no hemos oído hablar de él y nunca lo hemos visto en películas o documentales? Quizás apareció hace poco. Pues no.
Esta mancha negra tiene millones de años de antigüedad. Bajemos a explorar la zona. Desde arriba se ve plano, pero en realidad es extremadamente irregular. Hay colinas negras, laderas y extraños conos altos por todos lados. Algunos alcanzan una altura de más de 100 metros. Es más alto que la Estatua de la Libertad, y el pico más alto llega a unos 1190 metros sobre el nivel del mar. Todas estas formaciones parecen estar calcinadas. Toda esta área parece un enorme campo de pruebas donde algo grande explotó o donde hubo un incendio a gran escala. En cierto modo, es verdad. Hubo fuego aquí, no sobre la tierra, sino debajo de ella, y luego brotó. Todo este territorio está cubierto de lava fundida. Salió del suelo y se extendió en distintas direcciones, quemando todo a su paso. Después, una nueva porción de lava salió y se solidificó sobre la capa anterior. Y así, con el tiempo, la lava formó colinas, conos y todas las montañas que hay ahí. Entonces, ¿resulta que este lugar está cubierto de pequeños volcanes? Más o menos. Hay alrededor de 150. Todos están extintos y no son exactamente volcanes. Este lugar se llama el campo volcánico de Haruj. Pero los volcanes aquí no se ven como te los imaginas. Aquí puedes encontrar distintos tipos. Pequeños respiraderos, chimeneas e incluso volcanes en escudo. ¿Recuerdas cómo se veían los escudos en esas películas épicas sobre la antigua Grecia o Esparta? Son placas redondas y planas con una protuberancia suave. Pues los volcanes en escudo se parecen a esos escudos invertidos. No forman una colina ni una montaña, porque la lava que sale de estos volcanes tiene baja viscosidad, es más fluida y está compuesta principalmente de basalto. Se extiende más lejos que la lava común y tarda más en enfriarse. Como resultado de estas erupciones, aparecen estructuras vastas y masivas, mucho más anchas y bajas que los volcanes ordinarios. Algunas de las rocas volcánicas aquí tienen hasta 6 millones de años. Las erupciones más recientes ocurrieron hace apenas unos miles de años, así que es bastante seguro pasear por aquí y tomar fotos, probablemente. Pero, ¿por qué hay tantos volcanes aquí? La mayoría de los volcanes del planeta aparecen a lo largo de líneas de falla que cruzan las placas tectónicas de la Tierra. Imagina que nuestro planeta es como un rompecabezas. Las líneas de falla son los lugares donde las piezas del rompecabezas se unen entre sí. Cuando ocurre actividad sísmica, el magma al rojo vivo sale por esas grietas y en ese momento aparece un volcán. Bueno, entonces el campo volcánico de Haruj es una falla enorme, ¿no? No. Lo extraño es que aquí no hay ninguna línea de falla. Es más, ni siquiera está ubicado cerca de alguna de esas líneas de falla. Los volcanes aquí tienen un origen bastante inusual. Por alguna razón, un enorme depósito de magma se formó debajo de esta zona, lleno de roca fundida, y había tanta que empezó a burbujear y salir por diferentes puntos. No fueron erupciones explosivas como las de los volcanes comunes. El magma aquí brotaba suavemente por numerosos respiraderos, tiñendo el suelo de un negro oscuro como el carbón. Todos los volcanes aquí están extintos, pero incluso si despertaran, no sería un desastre repentino. Lo más probable es que tendrías tiempo de escapar. Bueno, ahora vámonos al desierto de Karakum, que se encuentra en Turkmenistán. Este desierto cubre alrededor del 70% del territorio del país. Son casi 350.000 kilómetros cuadrados de tierra árida, quemada por el sol. Aunque camines por estas llanuras calientes, valles y crestas durante varios días, no lograrás salir de este desierto. Pero si vas a la parte norte central del desierto, especialmente de noche, puedes ver algo fascinante. Ya desde lejos verás una brillante columna de luz, como si alguien hubiera iniciado un incendio a gran escala. Te acercas y ves un espectáculo fantástico. Un enorme cráter con llamas brillantes. Este lugar se llama el cráter de Darvaza, y no es un volcán. El fuego ha estado ardiendo aquí de noche y de día durante semanas, meses, incluso años. Este enorme cráter arde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y atrae a muchos turistas. Nadie sabe con certeza cómo se formó este cráter, pero la historia más popular dice que unos geólogos llegaron aquí a principios de los 70 a perforar en busca de petróleo. Se pusieron a trabajar, pero el suelo se desplomó debajo de ellos. Aparecieron 3 socavones y empezaron a filtrar metano. En pequeñas cantidades, este gas es seguro. Se usa como combustible,
Se quema en turbinas de gas y generadores de vapor para producir electricidad. En la vida cotidiana, este gas ayuda a calentar casas y preparar comida, pero en grandes cantidades, el metano puede causar problemas de salud. Es incoloro e inodoro, y puede que no te des cuenta de que lo estás respirando. El metano no es tóxico, pero tiene un efecto asfixiante que puede provocar daños físicos graves. Además, una fuga de metano puede dañar el medio ambiente porque es un gas de efecto invernadero. Las emisiones de metano pueden provocar un aumento en las temperaturas globales y el efecto invernadero. Entonces, volvamos con nuestro geólogo en Turkmenistán. ¿Conoces esas escenas donde un hidrante se rompe en medio de la ciudad o una tubería revienta e inunda las calles? Esos geólogos tuvieron un accidente similar, pero con metano. Una enorme cantidad de gas empezó a filtrarse desde el subsuelo y había que hacer algo al respecto. Estás en medio de un desierto, junto a un enorme cráter del que se escapa gas explosivo y peligroso sin parar. ¿Tú qué harías? ¡Prenderle fuego! ¡Obviamente! Los científicos pensaron que el fuego pronto quemaría todas las reservas de gas y todo estaría bien. Le prendieron fuego y empezaron a esperar. 1 hora, un día, una semana, un mes. Pasaron años, pero el gas seguía ardiendo. Y eso era mucho mejor para el medio ambiente que una fuga invisible. Este lugar empezó a atraer turistas y geólogos de todo el mundo. Muchos científicos querían ver el fuego eterno para examinarlo, y algunos lo hicieron. En 2013, un investigador canadiense llegó ahí y descubrió que nadie sabía realmente cómo se había formado ese cráter. Geólogos locales decían que el cráter se había formado en los 60, pero la gente empezó a hablar de él hasta los 80. Ahora es imposible encontrar información exacta sobre el origen del cráter de fuego porque está clasificada. ¿Por qué? Buena pregunta. Si tienes el dinero y las ganas de ir a Turkmenistán a ver el cráter de Darvaza, no te apresures. Después de muchos años, el cráter parece estar calmándose. ¿Pero por qué? ¿Se acabó todo el metano? No. Las autoridades simplemente intervinieron e intentaron detener la fuga. En palabras simples, encontraron la forma de cerrar la válvula. Ahora, en imágenes satelitales, se puede ver que el fuego casi se apagó. Por un lado, es triste que ya no puedas verlo con tus propios ojos. Pero por otro lado, el número de incendios en esta región se redujo a una tercera parte. Bueno, chorros de fuego y magma en medio de dunas calientes no parecen tan extraños. Pero ¿qué tal volcanes activos en medio de llanuras heladas y nieve interminable? En el territorio de la Antártida Occidental, los científicos descubrieron 91 volcanes ocultos bajo una capa de hielo de unos 4 kilómetros de espesor. Esto convierte a la Antártida en el hogar de la cordillera volcánica más grande del mundo. Todo ese hielo ejerce mucha presión sobre los volcanes y posiblemente los mantiene sin erupcionar. Pero como sabemos, la temperatura está subiendo en todo el mundo y el hielo se está derritiendo. Si pierde mucha masa, podría activar los volcanes, que entonces derretirían aún más hielo. Esto llevaría a un aumento en el nivel del mar y muchos otros problemas. Pero hablemos de eso en otro video. Ahora, si le echaras un vistazo al Sahara desde el espacio en este momento, en lugar de un desierto árido verías una imagen sorprendente. Tierras secas salpicadas con algunos lagos y ríos en Marruecos y Argelia. Todo gracias a las intensas lluvias de principios de septiembre de 2024. Estos no son oasis, esto es simplemente el Sahara volviendo a su estado original. Aunque parezca increíble, hace eones, uno de los desiertos más grandes del mundo era en realidad un paraíso lleno de vegetación exuberante. Primero veamos cómo el Sahara se convirtió en un desierto. Durante la última edad de hielo, nuestro planeta era mucho más frío y grandes capas de hielo cubrían gran parte de la Tierra. En ese tiempo el desierto del Sahara era significativamente más grande de lo que es hoy y en nuestro planeta había menos bosques tropicales. También, las temperaturas más frías cambiaron cómo se distribuía la lluvia en los trópicos. Normalmente el aire cálido asciende en esas zonas, lo que ayuda a crear lluvia. Como durante la edad de hielo hacía más frío, este sistema se desordenó y cayó menos lluvia en algunas áreas, y esto provocó condiciones más secas y desérticas en lugares que suelen ser más húmedos. También había mucho polvo flotando en el desierto del Sahara, que los científicos encontraron en sedimentos oceánicos antiguos. Pero hace alrededor de 12.500 años, sucedió algo sorprendente. Los niveles de polvo disminuyeron de forma considerable. Esto significó que el Sahara se volvió mucho más húmedo.
lo que es un indicio de que el clima se calentó repentinamente por un tiempo antes de enfriarse de nuevo. Hace unos 12.500 años, el Sahara se volvió un lugar mucho más verde, como una sabana debido a un patrón climático llamado zona de convergencia intertropical. Nombre complicado, lo sé. Esta se desplazaba al norte durante el verano. Este periodo húmedo alcanzó su máximo esplendor hace aproximadamente 4.000 años, cuando las temperaturas eran un poco más cálidas que hoy. En ese entonces caía más lluvia en las tierras altas de Etiopía, lo que hacía que el río Nilo transportara más sedimento. Sin embargo, luego hubo otro gran cambio llamado Evento de Heinrich, que provocó que la zona de convergencia intertropical se moviera hacia el sur. Esto llevó a que las regiones del Sahara y Arabia se secaran rápidamente, y debido a esto, el río Nilo experimentó muchas menos inundaciones entre el 2700 y el 2100 a.C. En resumen, demasiado tarde para eso. El Sahara ha pasado por ciclos húmedos y secos debido a cambios en el clima y los patrones meteorológicos a lo largo de miles de años. Hasta hace poco lo conocíamos en su era seca, pero en septiembre de 2024 un ciclón inusual pasó a través de la región. Afectó Marruecos, Argelia, Túnez y Libia y llenó esos lagos y ríos secos. Las imágenes satelitales de antes y después de las lluvias, proporcionadas por la NASA, son impresionantes. Es como si el Sahara hubiera tenido un cambio de imagen. De hecho, algunas áreas del norte de África recibieron hasta 20 centímetros de lluvia. Como referencia, Seattle recibe aproximadamente 1 metro al año, solo 5 veces lo que el Sahara recibió. Digo solo por una razón simple. Seattle tiene la reputación de ser bastante lluviosa, mientras que el Sahara definitivamente no. Pero la parte complicada es que esos 20 centímetros, que son básicamente la cuota anual de esta área, cayeron en cuestión de momentos. Así que de cierta forma podría haber parecido más lluvioso en el Sahara que en Seattle. Las montañas canalizaron el agua hacia los lagos efímeros como Sebha y Melá, en el norte de Argelia, que recientemente se expandieron a más de 180 kilómetros cuadrados y alcanzaron profundidades de más de 2 metros. Es suficiente agua para mantenerlos durante un año completo. Pero, ¿qué son exactamente estos lagos efímeros? Bueno, son cuencas que se llenan por un corto tiempo cada año, pero que pueden permanecer secas durante varios años. Bueno, si la lluvia no coopera. A veces el agua fluye hacia ellas desde un área pequeña alrededor, o simplemente puede ser la clásica y buena lluvia. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo es que estos lagos existen en primer lugar? Por lo general, se forman porque hay un exceso de agua atrapada en la superficie, pero el suelo en el Sahara es increíblemente seco. ¿No debería actuar como una esponja? Debe estar sediento de humedad. Piensa en cómo tu planta en maceta absorbe ansiosamente el agua cuando regresas a casa de vacaciones. Sin embargo, por más reseco que esté, el suelo seco solo puede absorber una cantidad limitada de agua, que a menudo es bastante pequeña. Y al igual que tu planta en maceta, no necesariamente la absorbe toda. Podrías estar sobreregando, o si miras el plato debajo, podrías encontrar una mini inundación. Y otro factor significativo que impide que el suelo absorba el agua es la falta de vegetación. En condiciones normales, los árboles, arbustos y diversas plantas ayudan a retener la humedad. Sin embargo, en el desierto esto es casi imposible. Puede haber algunas palmeras, pero eso es todo. Esto también explica la formación de esos lagos temporales. Las precipitaciones que no son retenidas por las plantas se acumulan en los valles bajos y depresiones, lo que crea estos cuerpos de agua efímeros. Y estos lagos pueden durar solo un tiempo limitado, pero eso no significa que no deban tener nombres. Por ejemplo, el hermoso lago adornado con palmas ondulantes que ves se llama Lago Yasmina, ubicado en el oasis de la ciudad de Merzouga. En ciertas áreas del desierto donde las dunas se elevan, puede parecer que estás mirando un espejismo, pero no es así. Las dunas de arena están parcialmente cubiertas por agua. ¿Recuerdas cómo mencioné 20 centímetros? Bueno, eso no es del todo exacto para algunas regiones. De hecho, hay lugares donde la inundación es tan extensa que las palmeras están sumergidas hasta las copas. Y la última vez que vimos una tormenta tan intensa fue hace 30 a 50 años. Pero esta lluvia es más que bienvenida. Después de 6 años consecutivos de sequía, Marruecos realmente la necesitaba. Lagos que habían estado secos durante décadas, como el lago Iriki, finalmente están recibiendo el agua tan necesaria. Un análisis reciente reveló que de las cientos de tormentas que han golpeado la región desde el año 2000, solo 6 trajeron suficiente lluvia para comenzar a llenar el lago Sebha.
y de esas solamente 2 resultaron en un nivel del lago más alto de lo que vimos en septiembre de 2024. Así que aunque esta lluvia torrencial parezca una bendición, la gran pregunta es, ¿durará? Y la respuesta es sí. Cuando el aire húmedo de cerca del Ecuador se encuentra con el aire caliente y seco del norte, el desierto del Sahara tiende a recibir más lluvia. Los científicos dicen que esta zona de colisión se está desplazando más al norte a medida que el planeta se calienta y sigue calentándose. Por lo tanto, es probable que siga moviéndose de esa manera en las próximas décadas. Y sí, parece que estoy siendo un poco demasiado optimista al respecto, y la verdad es que las noticias no son del todo positivas. La realidad es que nadie estaba verdaderamente preparado para una situación de inundación como esta. Además, recuerda que esto no es algún país del sudeste asiático donde la gente está muy acostumbrada a lidiar con el agua. Este es el árido Sahara. Dicho esto, creo que sabes a lo que me refiero. Trágicamente, al menos 18 personas perdieron la vida debido a las intensas lluvias en el sur de Marruecos. Las autoridades se están preparando para aún más lluvias intensas en la región, pero si ese es el caso, ¿podría eso significar que el Sahara está enfrentando la extinción? ¿Y qué significaría eso para nosotros? Puede sonar un poco extraño, pero nuestro planeta en realidad depende de los desiertos y el Sahara no es la excepción. A primera vista podría parecer un páramo estéril y no hay mucho que destacar, pero los desiertos desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema. Actúan como importantes sitios de almacenamiento de carbono y se consideran sumideros netos de carbono, con el Sahara por sí solo conteniendo aproximadamente 1 billón de toneladas métricas de este. En la lucha contra el cambio climático, estos desiertos existentes son como un amortiguador, ya que ayudan a mantener las temperaturas dentro de niveles aceptables. Sí, los desiertos son abrasadoramente calientes, pero actúan como el aire acondicionado del mundo. Y además, las arenas del desierto son una fuente inesperada de nutrientes para áreas exuberantes, como las selvas tropicales. Aunque cueste creerlo, los científicos han descubierto que las partículas de arena del Sahara juegan un papel en la nutrición. Hace 11.000 años, el desierto más famoso del mundo, el Sahara, estaba completamente verde y repleto de vida con lagos, ríos, praderas y bosques. Varios miles de años después, todo cambió. Pero luego, en 1877, un empresario escocés llamado Donald Mackenzie tuvo la ambiciosa idea de crear un mar justo en el medio del lugar. Mackenzie pensó que podría cavar un canal desde una laguna cerca de Cabo Judi en el noroeste de África hacia una gran llanura interior, el Dove. Él creía que esta área estaba muy baja, aproximadamente 60 metros por debajo del nivel del mar. Si la inundaba con agua del océano Atlántico, pensaba que se podría crear un gigantesco mar interior del tamaño de más de 155.000 kilómetros cuadrados. Su idea era usar el nuevo mar para la navegación comercial hacia África Occidental, que poseía abundantes recursos valiosos y mercados con grandes ganancias potenciales. Aunque Mackenzie nunca visitó el Sahara en persona, leyó sobre otras áreas desérticas secas por debajo del nivel del mar como Túnez y Egipto, que tenían lagos salados llamados chots. Pero el empresario se equivocó en cuanto a la elevación del terreno y no recibió la inversión suficiente, por lo que no pudo materializar su proyecto. Un geógrafo francés llamado François-Élie Roudier y un diplomático, Ferdinand de Lesseps, quien desarrolló el canal de Suez, tuvieron una idea similar un año después. Roudier se inspiró en el historiador y geógrafo griego Heródoto, quien mencionó la bahía de Tritón en sus escritos. Es una especie de Atlántida de África, ya que no hay pruebas de su existencia y nadie sabe exactamente dónde se encontraba. La llanura salina podría haber sido el lecho marino de la bahía de Tritón y podrían revivir este mar. Así que el grupo francés pensó que podrían cavar un canal desde el mar Mediterráneo hacia un lago salado estacional en la actual Túnez. El agua fluiría hacia las cuencas secas y crearía un mar interior. Esperaban que tuviera unos 7.700 kilómetros cuadrados de área y 23 metros de profundidad. Definitivamente requeriría una enorme cantidad de agua. Se suponía que el nuevo mar convertiría el desértico paisaje en un jardín floreciente. El clima en la zona se volvería más fresco y habría más lluvia en la región. Y aquí viene la mejor parte para los franceses. Reemplazarían las caravanas comerciales con barcos de vapor y generarían más ganancias. El costo de este proyecto sería casi $1.000 millones en el dinero actual. Algunas personas estaban preocupadas de que este nuevo mar crearía pantanos llenos de bacterias peligrosas. Las autoridades francesas detuvieron el proyecto cuando descubrieron que muchas de las áreas involucradas no estaban por debajo del nivel del mar, y el plan era simplemente imposible.
Algunas personas también temían que pudiera inclinar la Tierra sobre su eje de una manera peligrosa o enfriar Europa hasta el punto de que hubiera una nueva edad de hielo. Pero la idea persistió y más recientemente Egipto estaba considerando inundar la depresión de Katara en el Sahara Oriental a través de un canal o túneles desde el mar Mediterráneo. El agua se evaporaría rápidamente debido al clima desértico y un equilibrio controlado entre la entrada y la evaporación les permitiría generar grandes cantidades de energía hidroeléctrica. Pero el proyecto involucraba el uso de energía atómica para abrir el nuevo canal y no se concretó. El famoso escritor Julio Verne describió la inundación del Sahara en su última novela, La invasión del mar. En el libro, los científicos no llevaron a cabo sus planes de convertir el desierto en un mar, pero un terremoto hizo el trabajo por ellos. Así que si el libro se hace realidad, podríamos ir a nadar en un nuevo complejo turístico del mar del Sahara en el futuro. Otro proyecto de inundación masiva tiene que ver con el lago Eire en Australia. Cuando se llena por completo, se convierte en el más grande del continente. Esto ocurre solo unas pocas veces por siglo y cuando sucede, el lago tiene la misma salinidad que el agua de mar. Cuando se seca, se vuelve extremadamente salado. Surgió la idea de inundar el lago Eire con agua de mar con la ayuda de un gran canal o un oleoducto. Se suponía que esto haría que más agua se evaporara, lo que podría traer más lluvia a las áreas cercanas. Pero cuando los científicos hicieron sus cálculos, vieron que el aumento de la precipitación sería muy pequeño. Es tan complicado porque el lago Eire está por debajo del nivel del mar y el área es realmente caliente, por lo que mucha agua se evapora cada año. Esto significa que la sal se acumularía muy rápidamente y el canal podría bloquearse con toda la sal. Si un gran canal enviara agua al lago, podría crear un pequeño mar, pero si no se elimina el agua salada, el lago acumularía toneladas de sal cada año. En 1930, varios científicos británicos sugirieron liberar de agua 100.000 millas cuadradas del Mar del Norte. Se suponía que enormes presas detendrían el agua y los ríos que desembocan en ese mar serían desviados hacia otro lugar a través de canales. Habría un ferrocarril que conectaría Londres con Berlín y un puente sobre el Canal de la Mancha. Amberes y Londres conservarían su acceso al mar y Rotterdam perdería su concurrido puerto. Esta idea nunca se hizo realidad, pero bastante recientemente un científico holandés y uno alemán propusieron un proyecto similar. Su idea es construir una presa que mediría 475 kilómetros de largo entre el norte de Escocia y el oeste de Noruega y otra sección entre el oeste de Francia y el suroeste de Inglaterra. Los científicos hicieron algunos cálculos y concluyeron que el proyecto costaría entre 276 y 552 mil millones de dólares. Parece mucho dinero, pero podría salvar a unas 25 millones de personas que viven en 14 países europeos de las aguas altas. Entonces, si distribuimos ese presupuesto a lo largo de 20 años, el costo sería superior al 0.1% de su PIB combinado. Y aunque parece ciencia ficción, ya tenemos la tecnología para construir algo así. La profundidad del Mar del Norte entre Francia e Inglaterra apenas supera los 100 metros y es alrededor de 127 metros entre Escocia y Noruega. Ya podemos construir plataformas fijas a más de 500 metros de profundidad, por lo que no debería haber problemas. Este proyecto convertiría la mayor parte del Mar del Norte en un enorme lago de agua dulce sin mareas y significaría grandes cambios en su ecosistema. Además, se volvería más costoso transportar mercancías a través de este mar. La industria pesquera perdería enormes cantidades de dinero y también costaría mucho construir bombas gigantes para transferir toda el agua de los ríos que actualmente desemboca en el Mar del Norte al otro lado de la presa. Así que lo mejor que pueden hacer los científicos es monitorear la situación y esperar que no sea necesario construir una presa de ese tipo. Un arquitecto e ingeniero alemán, Hermann Sorgel, tuvo una idea gigantesca de presa en los años 30. Se suponía que cambiaría completamente el interior de África con gigantescos mares interiores. El plan consistía en construir una enorme presa en el río Congo, donde este fluía a través de algunos valles profundos y estrechos tras unirse con el río Kwa. Esto crearía un lago masivo más grande que los estados de California, Nevada y Oregón combinados. Una vez que este gigantesco lago se llenara, se desbordaría hacia otro río, el Ubangi, que luego desembocaría en el río Chari, uno de los ríos que alimentan el lago Chad.
Este último crecería mucho más, como se creía que era hace 10.000 años. El agua fluiría desde el lago a través de Argelia y Túnez directamente hasta el mar Mediterráneo. Este nuevo río sería lo suficientemente grande para que los barcos pudieran navegar. Podría sustituir a los trenes o aviones y facilitaría mucho el transporte de bienes y personas a través de África. En aquel entonces, la gente no pensaba mucho en cómo esto podría dañar la naturaleza y se centraba en cómo ayudaría a la economía. El desierto del Sahara es como una película de Mad Max. Un calor abrasador, dunas infinitas y un páramo desolado en general. Un lugar donde nadie podría vivir, ¿verdad? Pues bien, olvida todo lo que sabes sobre él porque hace 5.000 años el Sahara era un paraíso exuberante de praderas, lagos y ríos y el hogar de una civilización fantasma que desapareció sin dejar rastro. Nuestra historia comienza en la década de 1930 cuando el explorador húngaro se topó con una cueva en medio del Sahara. Dentro encontró algo insólito: antiguas pinturas rupestres de personas que nadaban en un lago rodeadas de jirafas, hipopótamos y cocodrilos. En ese momento todos lo desestimaron como una representación simbólica del más allá porque, en serio, ¿quién podría imaginarse un lago en el Sahara? Avancemos unos 70 años cuando un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que cambió el curso de la historia. En un refugio rocoso en Libia desenterraron 15 momias junto con canastas, vasijas de cerámica y otros objetos cotidianos. Esto puede parecer basura prehistórica para la mayoría de la gente, pero para los arqueólogos era como descubrir una pieza clave de evidencia. Esas personas no solo estaban de paso, vivieron allí. Verás, no eran simplemente cualquier tipo de momias, eran algunos de los humanos naturalmente momificados más antiguos jamás encontrados, con una antigüedad de más de 7.000 años. Toma eso, Egipto. 2 de ellas todavía tenían ADN legible, preservado gracias a un raro proceso de momificación natural, casi un milagro si se considera la habilidad del clima del Sahara para convertirlo todo en carne seca. Los científicos tuvieron dificultades para entender de dónde provenían esas momias durante un tiempo porque el ADN mitocondrial que recuperaron no fue en absoluto útil. Pero gracias al progreso científico finalmente lograron realizar un análisis del genoma completo, lo que reveló algunos secretos extraños. Aquellas personas pertenecían a un linaje humano completamente desconocido y vivieron aisladas del resto de la humanidad durante miles de años. Por décadas, los investigadores asumieron que el lugar donde vivían, el Sahara Verde, era como una autopista prehistórica, un exuberante corredor que humanos y animales utilizaban para migrar entre el África subsahariana y el Mediterráneo. Pero las momias demolieron esa teoría como un hipopótamo aplastando un castillo de arena. Su ADN no mostró ninguna mezcla genética con migrantes del África subsahariana ni de Eurasia. Sus genes se mantuvieron puros durante 7.000 años. Sus parientes genéticos más cercanos no eran sus vecinos que vivían justo debajo del famoso desierto, sino algunos antiguos cazadores-recolectores de Marruecos e incluso personas que vivieron en República Checa, cuando aún no era un país, hace 50.000 años. Aún no estamos fuera de peligro porque esas momias también portan algunas pequeñísimas trazas de ADN de Neandertal, solo el 10% de la cantidad que se encuentra en los euroasiáticos modernos. Si prestaste atención en la escuela, entonces sabes que los neandertales vivieron en Europa y Asia y los primeros humanos solo se mezclaron con ellos después de migrar fuera de África. Pero estos habitantes del Sahara Verde nunca dejaron África, entonces, ¿cómo obtuvieron genes neandertales? La teoría principal es que sus ancestros se entremezclaron con los neandertales en el norte de África hace 50.000 años, antes de establecerse en el Sahara y cortar el contacto con el mundo exterior. Los arqueólogos también encontraron huesos de ganado y herramientas hechas de piedra y madera en ese refugio rocoso, lo que demuestra que esas personas llevaban un próspero estilo de vida pastoral. Este descubrimiento dejó a los científicos perplejos por un tiempo porque, si lo piensas, la domesticación de animales no se desarrolló en África. Entonces, ¿cómo lo aprendieron si nunca se relacionaron con otros? ¿Tenían tutoriales antiguos en YouTube? Probablemente no. Los investigadores creen que debieron haber intercambiado conocimiento con grupos vecinos, pero solo conocimiento, no saliva. Es casi difícil de creer que ningún forastero se mezclara con ellos. Después de todo, ¿quién no querría vivir en una civilización próspera en medio de un paraíso verde, bebiendo leche, comiendo carne e incluso usando sangre de animal como fuente de proteína? ¡Delicioso! No tenían que cazar para cada comida gracias a su ganado y el agua abundante hacía que la vida fuera bastante buena. Y sin embargo, nunca se casaron con personas ajenas. ¿Por qué?
Tal vez fue una elección cultural no salir nunca con alguien fuera de su propio grupo, o quizá fue el propio paisaje el que los mantuvo aislados. Aquí es donde los científicos apuestan. Creen que los densos bosques y ríos que existían en el Sahara Verde actuaban como un cartel de prohibido el paso de la naturaleza, lo que creaba una barrera geográfica que aislaba a animales, plantas y sociedades enteras. Este aislamiento es la razón por la que sus genes eran tan únicos. Estos individuos no se mezclaban con nadie más. Pero esta cápsula del tiempo genética casi no sobrevivió. Durante la mayor parte de la última edad de hielo, el Sahara fue aún más inhóspito que hoy en día. Una verdadera zona muerta donde los humanos no podían sobrevivir. Hace 70.000 años, incluso las personas más resistentes desaparecieron, retirándose al valle del Nilo y a la costa mediterránea. ¿Por qué? Porque la Tierra era un acosador climático. Los glaciares masivos robaban toda la humedad, lo que debilitaba los monzones hasta que las nubes de lluvia apenas llegaban al norte de África. Luego vinieron los golpes finales. Armadas de icebergs inundaron el Atlántico Norte, desencadenando sequías devastadoras cada vez. Esta fue la era suprema de prohibido el paso del Sahara. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo es posible que el Sahara se volviera verde después de todo esto y luego regresara a ser un desierto otra vez. Bueno, todo comenzó hace 15.000 años. Yo no estaba presente en ese entonces, cuando la Tierra se estaba despidiendo de la última glaciación. El eje de nuestro planeta estaba un poco tambaleante y debido a eso el hemisferio norte se acercó más al Sol, por lo que comenzó a recibir luz solar y calor adicionales. Este verano eterno convirtió al norte de África en un enorme imán de humedad, el cual atraía agua del Atlántico y hacía que todo cayera en forma de lluvia sobre el Sahara. El resultado de esta increíble cantidad de lluvia fue una exuberante sabana completa con lagos del tamaño de pequeños países. Pero el período húmedo africano no fue solo un milagro único. La verdad es que este cambio eterno entre verde y desierto ocurrió en el Sahara más de 230 veces desde que nació el desierto. Durante uno de estos eventos, el Sahara incluso se expandió, volviéndose más grande de lo que es hoy en día. Entonces, cuando apareció el Sahara Verde, puedes apostar que trajo el cambio definitivo al ecosistema. Esto no fue solo una leve capa de pasto, estamos hablando de una transformación total. La transformación fue tan completa que incluso remodeló las poblaciones animales. Los guepardos de repente tuvieron dificultades con la nueva dinámica de presas, mientras que roedores como el ratón multimánmato prosperó en los repentinamente abundantes pastizales. Fue como un Tom y Jerry al revés. Pero no empieces a empacar tus trajes de baño prehistóricos todavía. Este paraíso tenía dientes. El Sahara era un laberinto ecológico de ríos infestados de cocodrilos, mosquitos portadores de malaria y grandes felinos acechando en la hierba alta. Cruzarlo habría sido como jugar una partida real de Hungry Hungry Hippos. Probablemente esta es la razón por la que más grupos no se establecieron permanentemente. El clima del Sahara se alternaba entre húmedo y seco cada 20.000 años, un código postal poco estable. Para la mayoría de las civilizaciones antiguas era más inteligente tratar el Sahara Verde como un buffet libre, tomar los recursos y marcharse antes de que el desierto regresara. Sin embargo, este periodo del Sahara Verde duró 10.000 años, lo que les brindó a nuestros pastores misteriosos mucho tiempo para prosperar. Pero hace unos 5.000 años, el eje de la Tierra se volvió a desplazar, las lluvias se alojaron y el Sahara se secó más rápido que un charco en julio. A medida que el desierto regresaba, los pastores del Sahara Verde no tuvieron más remedio que empacar su ganado y marcharse. Algunos investigadores creen que migraron hacia el Nilo y sentaron las bases para el antiguo Egipto, así que supongo que su legado sigue vivo. Además, es posible que su linaje puro ya se haya extinguido, pero algunos genes tenues de las momias aún se pueden encontrar en las personas que viven en el norte de África hoy en día. Pero las momias introvertidas no eran las únicas que utilizaban el Sahara Verde como Airbnb. De hecho, tenían vecinos a la vuelta de la esquina en un pueblo junto a un lago en Níger, para ser exactos. Esas personas prosperaron durante 5.000 años y dejaron atrás el cementerio más antiguo del desierto del Sahara, incluido a un hombre enterrado en un caparazón de tortuga, un hombre de Halloween sonriente con dientes limados y un conmovedor abrazo familiar congelado en el tiempo. Todos crecimos creyendo que Stonehenge era el observatorio más antiguo del mundo, pero ahora hay una competencia seria por el título. Nafta Playa fue construida a más de 3.200 kilómetros de distancia, en el sur de Egipto, y miles de años antes que Stonehenge e incluso que las pirámides de Giza. En 1973, un guía beduino,
Eidem-Arif se topó con un extraño conjunto de enormes formaciones de piedra mientras cruzaba el desierto del Sahara. Llevó al arqueólogo estadounidense Fred Wendorf al lugar, ubicado a aproximadamente 96 kilómetros del Nilo. El amigo y colega de Wendorf afirma que el equipo encontró las piedras mientras hacían una pausa para ir al baño en el desierto. De cualquier manera, lo que encontraron cambió la historia. Al principio, Wendorf pensó que las estructuras de piedra eran solo formaciones naturales, pero luego se dio cuenta. Esta área había sido un lago, lo que significaba que no debería haber rocas naturales allí. Siguió regresando al sitio durante décadas, y para principios de la década de 1990, su equipo finalmente descubrió un círculo de piedras que parecía alinearse con las estrellas de una manera que nadie podía explicar. Después de 7 largos años intentando descifrar el misterio del lugar, Wendorf contactó a un experto en arqueoastronomía. Ellos estudian cómo las personas antiguas usaban las estrellas. Una noche, mientras el experto se sentaba en la fresca arena del desierto para contemplar las piedras, se dio cuenta de que formaban un patrón que irradiaba hacia afuera desde un enorme túmulo funerario. Una por una, al excavar en el sedimento, los megalitos enterrados empezaron a alinearse como los radios de una rueda. El equipo ya había utilizado la datación por radiocarbono para analizar muestras de hogares y techos de madera de tamarisco encontrados dentro del círculo de piedra. Nafta Playa tenía docenas de piedras de pie, todas de unos pocos metros de altura. Algunas de ellas se alineaban exactamente con el amanecer en días especiales y otras coincidían con estrellas brillantes en el cielo. Dentro del gran círculo había 6 piedras especiales que podrían haber sido utilizadas para rituales o para marcar momentos importantes del año. Alrededor de ellas, 29 piedras de pie podrían haber funcionado como un calendario simple para ayudar a las personas a saber cuándo llegaba un evento importante, como el solsticio de verano, el día más largo del año. Cuando el sol se levantaba en el lugar justo, era un signo de que la temporada de lluvias estaba por llegar. El círculo de piedras alguna vez estuvo alineado con las estrellas más brillantes del cielo del norte: Arcturus, Sirio y Alpha Centauri. Algunas piedras incluso apuntaban a la constelación de Orión. Al trazar el movimiento de Arcturus por el cielo, descubrieron que coincidía perfectamente con el círculo alrededor del año 4800 a.C. Eso significa que era el sitio astronómico más antiguo jamás descubierto, y puede que la gente de Nafta Playa haya estado observando las estrellas miles de años antes de que los telescopios fueran incluso inventados. Parece que tenía un gran significado para las personas que vivían y viajaban a través del desierto. Hace más de 10.000 años, la larga, fría y seca edad de hielo, que había durado decenas de miles de años, finalmente estaba desapareciendo. El norte de África recibió enormes monzones y lluvias que llenaron lagos estacionales. Así, partes del desierto se transformaron en oasis efímeros. Para los pueblos nómadas que recorrían esta tierra inhóspita, estas lluvias de verano lo eran todo. Toda su forma de vida giraba en torno al ganado. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba central en Nafta Playa, desenterraron huesos de ganado e incluso una enorme roca tallada con la forma de una vaca. Las personas que lo construyeron usaban las estrellas para guiarse y encontrar pozos de agua ocultos como Nafta Playa, que probablemente contenían agua durante unos 4 meses al año, comenzando con los monzones de verano. Pero en aquel entonces no había estrella del norte. Así que, en su lugar, navegaban usando estrellas brillantes y la forma en que el cielo parecía girar en círculos sobre ellos. Cuando los lagos estaban llenos, los megalitos quedaban parcialmente sumergidos y desde la orilla occidental se veía el reflejo de las estrellas en el agua oscura. Nafta Playa es mucho menos famosa que Stonehenge, quizá porque sus piedras estaban enterradas y el famoso sitio en Inglaterra estuvo abierto a los visitantes durante miles de años. Lamentablemente, cuando se hizo famosa, algunos turistas arruinaron partes al mover las piedras, lo que desalineó los antiguos alineamientos estelares. Para protegerla, las autoridades trasladaron todo a un museo, donde la gente puede ver las piedras y la estatua de la vaca tallada sin dañarlas.
Pero el observatorio egipcio no es la única construcción similar a Stonehenge. Existen versiones que fueron utilizadas con diferentes propósitos desde Alemania, donde se encuentra el Anillo de Pamelta, y Francia, con sus alineamientos de Karnak, hasta Estados Unidos y los Andes en el norte de Perú. Esta última es de hecho una de las estructuras grandes más antiguas jamás construidas en esta región. La plaza circular está hecha de 2 gigantescas paredes de piedra dispuestas en forma de anillo. Probablemente era utilizada para ceremonias y reuniones. Los científicos han datado con carbono que tiene aproximadamente 4.750 años, lo que significa que fue construida antes que las grandes pirámides de Egipto y Stonehenge. La plaza tenía 2 entradas y una capa especial de arcilla, tierra, grava y carbón vegetal debajo. Fue cuidadosamente planificada y construida. Arqueólogos también encontraron piezas de cerámica, cristales de cuarzo y piedras preciosas en el sitio, así que definitivamente era un lugar especial. Las personas lo visitaron durante siglos, pero en algún momento, alrededor del 500 a 200 a.C., fue clausurado, probablemente debido a cambios en las creencias y tradiciones. El descubrimiento más reciente, el cual tuvo lugar en febrero de 2025, fueron los restos de un gran círculo de madera aproximadamente de la misma antigüedad y con paralelismos a Stonehenge, hasta en Dinamarca. Esta estructura al aire libre probablemente formaba parte de una zona especial donde las personas prehistóricas del Neolítico tardío y la Edad del Bronce anterior se reunían para rituales y ceremonias. El círculo estaba compuesto por 45 enormes postes de madera, los cuales formaban un gran anillo de unos 30 metros de ancho. La madera ya no está, pero los científicos creen que en su momento se erigieron altos troncos en los agujeros y crearon un impresionante henge de madera. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos círculos, pero los arqueólogos han encontrado huesos de animales y restos de comida en sitios similares, por lo que probablemente la gente solía reunirse allí para festejos y rituales. En 2024, los científicos encontraron 2 antiguos círculos de piedra del periodo neolítico en el Parque Nacional Dartmoor en Inglaterra. Algunos arqueólogos creen que puede formar un arco sagrado. Muchas de las estructuras de piedra de Dartmoor fueron construidas en una forma curva en las zonas elevadas del centro del área. Hace mucho tiempo, Dartmoor estaba cubierto de bosques, por lo que la gente pudo haber utilizado las zonas elevadas como importantes referencias. Uno de los círculos recién descubiertos encaja dentro de este arco, pero el otro está fuera de él, hacia el norte. Esto pudo haber sido un punto de entrada al arco. También hay un banco elevado de tierra cerca de las piedras, que se asemeja a otros sitios neolíticos famosos como el Anillo de Brodgar en Escocia y el propio Stonehenge. Esto significa que las personas que construyeron estos círculos pudieron haber visitado Stonehenge o haberse inspirado en él. Arqueólogos en Omán encontraron antiguos monumentos de piedra llamados trilitos, que recibieron el apodo de Stonehenge árabe. Bueno, ahí estás. El sol está abrasador. Tienes sed. Todo lo que puedes pensar es en agua y en huesos antiguos bajo tus pies. Estás deambulando por el Sahara, el desierto cálido más grande de la Tierra. En este momento, estás cruzando una extensión de arena llamada Valle de las Ballenas. Y en toda esta área de 194 kilómetros cuadrados, los fósiles cubren el suelo tan densamente que no puedes evitar pisarlos. El paleontólogo Hesham Salam dice que es una imagen habitual en este lugar. Los huesos sobresalen directamente de los acantilados, como si te invitaran a que los examines. Puedes ver costillas esparcidas por todas partes. ¡Mira estas vértebras! ¡Son gigantescas! La criatura a la que pertenecieron debió medir 20 metros de largo. Los fósiles muestran que el animal tenía un cuerpo hidrodinámico como el de una ballena actual, pero aún conservaba características como patas traseras y pies. Para los científicos, esto significa algo muy emocionante. Podrían haber descubierto un esqueleto intacto de una ballena prehistórica. Era un animal que vivía en esta zona cuando Egipto estaba bajo el agua. Verás, hoy en día, el Valle de las Ballenas es el cementerio de ballenas antiguas más grande del mundo.
Probablemente te estés preguntando qué están haciendo los animales marinos en un desierto a más de 160 kilómetros de la costa más cercana. Bueno, hace millones de años, este terreno estaba en el fondo de un enorme océano llamado el Mar de Tetis, que se extendía desde Europa hasta India. Cuando los niveles del mar bajaron, el océano dejó atrás un lecho marino cubierto de fósiles. Y ahora, los fósiles de algunas de las primeras ballenas conocidas descansan aquí, lo que ofrece a los investigadores una visión de cómo pudieron evolucionar las gigantescas ballenas oceánicas actuales. Los fósiles son sumamente detallados, incluso con parte del contenido estomacal todavía intacto. Los científicos también han encontrado fósiles de antiguos tiburones, cocodrilos y tortugas que ayudan a reconstruir cómo lucía este mundo marino hace millones de años. Los primeros huesos de ballena fueron descubiertos en 1902, pero no fue hasta la década de 1980 cuando realmente se comenzó a explorar el área, recién cuando el acceso a esta zona mejoró. Lamentablemente, algunos fósiles fueron llevados por coleccionistas antes de que el sitio se convirtiera en un área protegida. La mayoría de los fósiles se encuentran justo bajo la superficie, revelados por la erosión. El Valle de las Ballenas nos ofrece una asombrosa visión de millones de años de vida marina costera antigua. Pero sigamos adelante. Los fósiles de antiguos cetáceos no son el único descubrimiento que vas a hacer hoy. Durante más de 150 años, los científicos han estado desconcertados por una extraña criatura que vivió hace millones de años. Pero ahora, gracias a unos increíbles fósiles encontrados en Marruecos, finalmente lo han descifrado. Míralos. Estas criaturas se llaman bla bla bla. No, estoy bromeando. Son los estilóforos. Parecían una armadura aplastada con un largo brazo sobresaliente. Los investigadores descubrieron estas criaturas en 2014 y quedaron asombrados. Los fósiles databan de hace unos 478 millones de años. Encontraron alrededor de 450 especímenes y, para su sorpresa, algunos incluso tenían tejidos blandos preservados, algo muy raro. Antes de esto, solo conocían a los estilóforos por sus partes duras. Originalmente, los científicos pensaban que esas criaturas eran los antiguos equinodermos, animales como los erizos de mar y las estrellas de mar. Pero nuevos descubrimientos prueban que tenían un cuerpo central y un brazo alimentador similar al de las estrellas de mar modernas, completo con un sistema vascular acuático que les ayudaba a moverse y a alimentarse. Este hallazgo pone fin a un largo debate sobre dónde encajan los estilóforos en el árbol genealógico de los animales. Ahora sabemos que están relacionados con los equinodermos, pero son algo diferentes porque no tienen la típica simetría de 5 radios. ¡Oh! ¡Ven aquí y mira este fósil gigante! Fue encontrado en el Sahara y les brindó a los científicos nuevas perspectivas sobre el Spinosaurus, el dinosaurio carnívoro más grande que conocemos. Estos restos de 95 millones de años también confirman que fue el primer dinosaurio nadador conocido. El Spinosaurus tenía pies planos, parecidos a remos, y orificios nasales en la parte superior de la cabeza similares a los de un cocodrilo, lo que era perfecto para permanecer bajo el agua. Era un dinosaurio bastante extraño con un cuello largo, tronco, cola y una vela de 2 metros en la espalda. Así que debió pasar mucho tiempo en el agua. Con más de 15 metros de largo, el Spinosaurus podría haber sido incluso más grande que el T-Rex. Los primeros restos de Spinosaurus se descubrieron hace unos 100 años en Egipto. Pero este nuevo fósil, hallado en Marruecos, ayudó a los científicos a reconstruirlo por primera vez. Los investigadores prestaron atención a las extremidades traseras más cortas y a las garras anchas de la criatura, características que indican adaptaciones para la vida en el agua. Su hocico y sus huesos densos también sugieren que era un nadador, mientras que su vela con púas probablemente atraía a posibles parejas. Hola, guapa, ¿vienes por aquí a menudo? Y aquí hay otro descubrimiento asombroso hecho en Túnez: los restos del Maquimosaurus rex. Hasta ahora, se cree que es el cocodrilo más grande conocido. Este antiguo cocodrilo medía unos 10 metros de largo y pesaba alrededor de 3.000 kilogramos. Era un depredador superior hace unos 130 millones de años y su cráneo medía más de 1,5 metros de largo. Este hallazgo es muy importante porque demuestra que estos cocodrilos permanecieron más tiempo del que pensábamos.
Antes de esto, los científicos creían que habían desaparecido durante un evento de extinción menor entre los periodos Jurásico y Cretácico. Bien, regresemos al hecho de que el Sahara estuvo alguna vez bajo el agua, y que algunas de las criaturas marinas más grandes de todos los tiempos vivieron allí. Un estudio publicado en el Bulletin of the American Museum of Natural History habla sobre un cuerpo de agua antiguo llamado Estrecho Transsahariano, que existió entre 100 y 50 millones de años atrás y que cubría partes del África Occidental. Los científicos pasaron 2 décadas tratando de recrear este mundo submarino prehistórico. Descubrieron que era cálido y poco profundo, hogar de criaturas bastante aterradoras, incluyendo bagres de 1,5 metros y serpientes marinas de 12 metros de largo. ¡Ay! La vía marítima estuvo aislada de los océanos más grandes durante largos periodos, lo cual pudo haber ayudado a que estos depredadores crecieran más, ya que los recursos siempre estaban disponibles. Es un caso clásico de evolución en acción, que lleva a lo que los científicos llaman gigantismo en entornos aislados. Pero toda esa agua no desapareció sin dejar rastro. Bajo las arenas del Sahara, los científicos han descubierto un enorme lago antiguo, al que llamaron un megalago. Tiene sentido. Este lago se formó hace unos 250.000 años cuando el río Nilo inundó el este del Sahara. En su mayor tamaño, este lago cubría más de 100.000 kilómetros cuadrados. También han encontrado evidencia de un lago más pequeño, a 150 kilómetros al oeste del Nilo, a un nivel ligeramente inferior y que cubre 50.000 kilómetros cuadrados. Todo esto se suma a la creciente evidencia de que, en su momento, el norte de África tenía muchos lagos que podrían haber creado rutas de migración y que ayudaron a los primeros humanos a desplazarse por el continente. Ahora, en el Sahara, puedes encontrar no solo fósiles de animales extraños. En mayo de 2020, se descubrieron algunas rocas raras con cristales verdosos en una región arenosa del desierto del Sahara, en el sur de Argelia. Cuando los científicos las examinaron, descubrieron que estas rocas no eran de la Tierra. En realidad, eran fragmentos de un meteorito llamado Erkchech 002. Este meteorito es súper antiguo. Es la roca volcánica más vieja que se haya encontrado jamás. Se fundió hace eras en el ardiente corazón de un protoplaneta antiguo que ya no existe. Los investigadores han publicado recientemente un estudio en Nature Communications y revelaron que han analizado isótopos de plomo y uranio en el Erkchech 002 y han determinado que tiene más de 4.500 millones de años. Cuando piensas en una escena épica del desierto, con un sol abrasador, dunas sin fin y esos mágicos pequeños oasis, probablemente imaginas el legendario Sahara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace 11.000 años esta vasta extensión de arena caliente lucía muy diferente de cómo se ve hoy? No lo sé, no estaba por ahí entonces. Pero me dicen que antes, lo que ahora llamamos desierto era un paraíso exuberante, lleno de lagos, ríos, llanuras llenas de hierba e incluso bosques frondosos. ¿A dónde se fue toda esa agua? Hay muchas historias sobre el pasado distante de nuestro planeta, cuando los desiertos estaban cubiertos de selvas y bosques, y luego ocurrió algo, como cambios climáticos o terremotos colosales, que convirtió las tierras verdes en dunas. Pero, ¿qué tal una teoría que afirma que el Sahara se convirtió en un desierto por causa de los humanos y... ¿las cabras? El Sahara ha experimentado su cuota justa de drama entre húmedo y seco a lo largo de los tiempos, principalmente gracias a pequeños cambios en la inclinación orbital de la Tierra que causan variaciones en la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera. Incluso hubo épocas llamadas los periodos húmedos africanos cuando la lluvia caía y transformaba el paisaje seco en un paraíso verde brillante. Pero entre 8.000 y 4.500 años atrás, algo extraño le sucedió a esta región. Ciertas zonas pasaron de húmedas a secas demasiado rápido como para explicarlo solo con cambios orbitales. En un abrir y cerrar de ojos, el exuberante Sahara se convirtió en el Sahara que conocemos hoy. Si les preguntas a los científicos por qué ocurrió, te dirán: «Oh, es solo una mala parametrización de los datos». Apuesto a que no lo entendiste, ¿verdad? Bien, déjame traducirlo de científico a humano común. Significa que no saben la respuesta y tienen un montón de piezas de rompecabezas faltantes.
Pero mientras los científicos examinaban muestras antiguas de tierra y polen, notaron una tendencia peculiar. Donde quiera que hubiera pastores, es decir, humanos con sus animales domesticados, la vegetación parecía cambiar. Era como si cada vez que los humanos y sus amigos peludos vagaban por el verdor, lo transformaban en matorrales y desiertos poco después. ¡Ups! Sí, es probable que al sobrepastorear, los humanos estuvieran quitando humedad de la atmósfera, ya que las plantas liberan humedad, lo que ayuda a formar nubes, haciendo que el clima fuera más soleado y acelerando el fin del ambiente húmedo. Además, es posible que nuestros antepasados se sintieran demasiado cómodos usando el fuego para el manejo de la tierra, lo que aceleró aún más la desertificación. De todos modos, los científicos están seguros de que este verde Sahara con el tiempo se habría convertido de nuevo en desierto, incluso si los humanos no hubieran aparecido, gracias a los ritmos naturales de la Tierra. Así que no hay necesidad de culpar de este cambio abrupto solo a los humanos. Podría simplemente tratarse de la naturaleza y sus ciclos de vegetación y polvo que se retroalimentan. Es difícil determinar qué causó estos cambios, ya que todo está interconectado. Durante el último periodo húmedo, el Sahara estaba lleno de cazadores-recolectores. A medida que el clima se volvió un poco más seco, comenzaron a pastorear animales para alimentarse. El clima empujó a la gente a criar ganado. También es posible que el pastoreo haya acelerado la degradación del paisaje. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O en este caso, ¿el humano o la vaca? Es difícil decirlo con la evidencia que tenemos ahora. Hoy en día, se puede decir con seguridad que el agua ya no es un gran problema en el Sahara, aunque sigue siendo un inmenso desierto y los tiempos de exuberantes bosques quedaron en el pasado. Pero la tecnología nos salva. Por ejemplo, el sistema acuífero de arenisca de Nubia, el mayor depósito de agua subterránea del planeta. Está ubicado bajo el borde oriental del desierto del Sahara y se extiende a través de 4 países del noreste de África: Sudán, Chad, Libia y Egipto, cubriendo unos impresionantes 2 millones de kilómetros cuadrados y con alrededor de 150,000 kilómetros cúbicos de agua subterránea. Mira las tuberías transportadas cuando se estaba construyendo. Es el proyecto de irrigación más grande del mundo. No es de extrañar que sea factible prosperar en el Sahara hoy en día. Pero imagina prosperar en el desierto del Sahara con solo una fuente de agua. Parece algo difícil, ¿verdad? Sin embargo, los antiguos garamantes hicieron precisamente eso. Sobrevivieron e incluso vivieron durante casi 1000 años sin monzones ni ríos que fluyeran hacia su paraíso desértico. Estas personas inteligentes fueron los pioneros de la vida urbana en las arenas, y ni siquiera los romanos pudieron evitar notar su genialidad. Mientras muchos pensaban que solo eran salvajes del desierto, los garamantes estaban ocupados construyendo un imperio en uno de los climas más duros de la Tierra. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues eran ingeniosos, así que cavaron un montón de túneles subterráneos para acceder a un enorme acuífero de arenisca. Literalmente, estaban exprimiendo cada gota de vida de debajo de las dunas. Pero recientemente, las investigaciones mostraron que los garamantes no solo eran trabajadores, también tenían bastante suerte. Los garamantes tenían un acuífero subterráneo que llevaba agua hasta una colina donde construyeron más de 500 fogaras, que son sistemas de riego, y algunas se extendían hasta 4 kilómetros. Era como tomar agua con un sorbete, lo que les permitió regar sus cultivos durante casi un siglo, especialmente porque incluso una pequeña cantidad de lluvia ayudaba a recargar el sistema. Pero, con el tiempo, debido a la insuficiencia de lluvia, el acuífero se agotó, y alcanzarlo de nuevo hubiera significado excavar más túneles y depender de más personas. Ese es un problema complicado, considerando que estaban en medio de una escasez de alimentos y agua. Supongo que no hace falta que te diga qué le sucedió a los garamantes, ¿verdad? La caída de la cultura garamantiana podría estar vinculada a varios factores. Quizás haya sido por cambios climáticos o por el uso excesivo de sus recursos hídricos. En aquella época, el desierto del Sahara era, de hecho, tierra agrícola fértil, gracias en parte al ingenioso sistema de riego que los garamantes crearon. Pero debido a que el agua fósil no se puede reponer, con el tiempo, los niveles de agua subterránea descendieron bastante. Esto probablemente jugó un papel importante en el declive del reino hacia finales del siglo VII después de Cristo.
Eso suena como alguien que ganó la lotería, se gastó todo el dinero y regresó a su antiguo trabajo poco atractivo una vez que la cuenta bancaria quedó completamente vacía. Por cierto, aunque los garamantes hayan dejado algunos mensajes de sabiduría secreta para nosotros, lo más probable es que nunca entendamos lo que querían decirnos. Nadie sabe qué idioma usaban, y sus textos son casi indescifrables para nosotros hoy en día. Pero volvamos al Sahara Verde. Entonces, se transformó en un desierto hace unos 4.500 años, pero hoy en día podemos entender cómo vivía la gente en esos tiempos en el Sahara gracias a los parques naturales de África que tienen la mejor galería de arte al aire libre. Hay más de 15.000 pinturas y grabados antiguos que representan la vida cotidiana de hace alrededor de 11.000 años. Sin embargo, si los grabados no son suficientes y sientes deseos de visitar un verdadero desierto verde, solo tienes que reservar un vuelo a California. Uno de los fenómenos más hermosos del mundo, la superfloración, ocurre allí. Mira todos estos colores: naranja, verde, rosa. Es un milagro. Las flores silvestres crecen en medio de un desierto caluroso después de varios años de lluvias en lugares secos. Es un paisaje tan brillante y colorido que las superfloraciones pueden verse desde el espacio. Este fenómeno raro puede observarse en otros lugares áridos y desiertos del oeste y sur de África, Australia Occidental y Chile. En todos estos sitios, el clima es muy caluroso y seco en verano. En invierno llega aire. Planeas pasar tus vacaciones de verano en África, y tu destino es el desierto del Sahara. Se encuentra en el norte del continente, extendiéndose desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Te emociona montar en camello y aprender sobre las ricas culturas de la región. Tomas un vuelo muy largo y finalmente llegas. Te encuentras en el desierto más grande del mundo. ¿Puedes creer que son 9,9 millones de kilómetros cuadrados? ¿Estás listo para tu primera aventura después de beber litros de agua helada? El guía te da a elegir. Puedes pasar 2 semanas visitando una serie de oasis, o puedes ayudarlos a resolver un misterio local. En lo profundo del desierto, cerca de una ciudad argelina, se encuentra un misterio que aún no ha sido resuelto. Una serie de enormes círculos en la arena. Hay docenas de ellos, que se extienden por kilómetros en línea recta. Fueron descubiertos a través de imágenes de Google Earth hace varios años. La gente ha debatido sobre ellos durante mucho tiempo, pero nadie parece conocer su origen. Lo extraño es que están a muchos kilómetros de distancia de cualquier pueblo, carretera o actividad humana. La forma más rápida de descubrir la verdad detrás de los círculos es haciendo preguntas. Tomas tu cuaderno y te dispones a hablar con los lugareños. Cualquiera puede servirte en este escenario: geógrafos, antropólogos, ancianos e historiadores. La primera persona con la que hablas es un experto en mapas. Debes averiguar si esos círculos son reales o se trata de una falla del satélite. Terminas entrevistando a las personas que toman las imágenes satelitales de Google Earth. ¿Los círculos están realmente ahí? Aparecen en múltiples fotografías de muchos años. Entonces, averigüemos por qué están allí. Después de 2 días de entrevistas, tienes tu primera pista. Los círculos podrían ser el resultado de la actividad petrolera. Los expertos te explican por qué esto tiene sentido. Argelia es un área rica en recursos naturales, por lo que esta sería una suposición sensata. Por lo general, para averiguar si hay algo que valga la pena extraer, las empresas realizan estudios sísmicos. Estos permiten analizar la superficie de la Tierra enviando ondas de choque al suelo. Dependiendo de cómo reboten estas, se sabe que se encuentra allí. Un vehículo especial podría haber dejado marcas en el suelo de esa manera. Entonces, ¿resolvimos el misterio? No del todo. Como sabes, el desierto del Sahara es una de las zonas más secas del planeta. Las altas temperaturas promedio en verano superan los 40 grados centígrados. Para sobrevivir allí, las personas necesitan encontrar formas de acceder al agua. Así que estos círculos podrían ser una especie de ruina o restos de antiguos pozos de agua. Una vez más, diría que esta es una suposición sensata. ¿Listo para hacer la verificación de esta hipótesis? Algunos antropólogos coincidieron en que estos círculos podrían ser los antiguos fogaras. Fogara es el nombre de un estilo de sistema de riego de 2500 años de antigüedad, que generalmente se encuentra en el norte de África. También se lo conoce como knot en otros lugares del norte de África.
Los lugareños cavan un pozo profundo en un punto elevado, lo suficientemente profundo como para alcanzar el agua subterránea. Luego, hacen pozos paralelos a distancias regulares. Luego, cavan un canal subterráneo que conecta la ciudad con el pozo. Únicamente con la ayuda de la gravedad, el agua corre desde el pozo hasta la ciudad. Esa tecnología tradicional proporcionó agua para cultivos, ganado y humanos. Digamos que estos pozos hicieron posibles los oasis creados por humanos. Incluso el nombre del pueblo más cercano era una indicación de que esto podría ser cierto. Tal denominación es Fogaret Essaouira, que de hecho significa fogaras, esos antiguos pozos. Esta pista estaba demostrando ser muy precisa. Decides viajar hasta allí para comprobarlo por ti mismo. Tomas un autobús, te sientas y disfrutas el viaje. El paisaje del norte de Argelia está repleto de pueblos de aspecto antiguo. Incluso ves ruinas de pozos en el camino, en las afueras de ciudades más pequeñas. Al abrir las imágenes satelitales de Google, puedes observar las marcas de Knot en el suelo, una serie de agujeros que recorren varios kilómetros. Pero tan pronto como llegas, descubres que estabas equivocado. Dale Lightfoot, uno de los principales expertos mundiales en Knots, dijo que los círculos definitivamente no eran eso. Incluso las imágenes del satélite confirman esta diferencia. Estábamos tan cerca. Aparentemente los knots o fogaras no correrían en línea recta y no tendrían forma de círculos. Otra pista de que esta no era la respuesta es que no había pueblos al final de ellos. Los círculos estaban muy lejos de cualquier actividad humana. Y los knots se construyeron explícitamente para proporcionar agua a los asentamientos humanos. Bueno, fue un buen intento. Estabas por renunciar a este misterio cuando decides hacer una excursión más. Te llevas días de preparación, camionetas, comida y equipo. Todo para poder desentrañar el misterio de los círculos del Sahara. El primer día conduces más de 160 kilómetros en el desierto. Siempre tuviste curiosidad por observar cómo era esta parte del mundo. Allí no se ven más que dunas de color amarillo mostaza. Sin embargo, el cielo nocturno es bastante lindo. Puedes ver toda la Vía Láctea con tus propios ojos. Acampas y duermes bajo un dosel de estrellas. Al día siguiente, la tensión crece. No tienes señal en el celular. ¡Oh, rayos! Pero afortunadamente colocaste las coordenadas de los círculos en Google Maps. ¡Y sorpresa! El modo sin conexión funciona. Sigues las coordenadas, pero te llevan por el mal camino. Empiezas a ponerte nervioso pensando que todo esto fue en vano. Pero tú y el equipo se suben al auto y conducen unos pocos kilómetros más para llegar a las coordenadas. Después de un viaje lleno de baches, no puedes creer lo que ves. Ahí está, un enorme cráter excavado en la arena, rodeado por 12 agujeros más pequeños. Desde arriba parece un reloj, sin las agujas, por supuesto. Desde el suelo se ven muy tenues, tanto que casi no los notas. Buscando en el área, notas que todos los agujeros tienen algo similar. Alambres de metal, alambres delgados que puedes jalar del suelo. Están enterrados profundamente, así que empiezas a cavar. Un objeto comienza a aparecer. Parecen viejas barras de dinamita. Esto sin duda te sorprende. Mejor dejar de cavar para evitar accidentes. Al final, te sientes satisfecho, pero aún curioso. ¿Para qué podría ser toda esta dinamita? ¿Y quién la puso allí? Lo que viene después es el punto de inflexión de tu aventura. Caminando de regreso al auto, ves algo brillando en el suelo. Te acercas con curiosidad. Es redondo, está oxidado y parece una lata de sardinas. ¿Qué hace esto aquí? ¿Podría darte más pistas sobre el misterio de los círculos? Por si acaso la recoges y la metes en el auto. De vuelta en la ciudad, las piezas del rompecabezas comienzan a revelar la historia detrás de los círculos del Sahara. Traes fotos y la lata de sardinas y se las enseñas a los expertos locales. Analizan su material y te dan un veredicto sorprendente. Resulta que tu primera suposición fue la más cercana a la realidad. Entonces, ¿qué pasó con esa suposición? ¿Por qué necesitábamos seguir investigando un poco más? Bueno, porque era solo una verdad a medias. Los círculos del Sahara no son una huella de estudios sísmicos. Cuando se hicieron, esta tecnología ni siquiera existía. Pero están relacionados con la exploración petrolera. Los agujeros llenos de dinamita eran un método antiguo para la búsqueda de petróleo. Los círculos son los restos de los topógrafos que buscaban recursos bajo tierra. ¿Y las latas de sardinas?
Bueno, fueron dejadas por los trabajadores que realizaron los trabajos de explosión. Tenían que comer.